Hola, soy el maestro Roberto Santiago Casas. Estudié la licenciatura en Psicología con mención honorífica, una especialidad en clínica psicoanalítica y una maestría en psicoanálisis y cultura. Ya llevo un buen tiempo trabajando desde el psicoanálisis y también he realizado algunas cosas como en un cineclub debate, he comentado películas, etcétera. Les voy a presentar un trabajo de 5 minutos. En realidad es un fragmento de un trabajo que realicé para una conferencia sobre la pandemia, sobre estas situaciones psíquicas que pueden suceder dentro de lo que nos acontece en estos momentos que finalmente y afortunadamente ya está concluyendo. Bueno, la parte que voy a presentar es, como les dije, es un fragmento. En realidad es más amplio lo que tenía en la conferencia. Tiene que ver con algo de lo ominoso principalmente. No voy a trabajar muy a profundidad lo ominoso, sino lo voy a retomar para lo que voy a tratar de explicar. Para esto a mí me interesaban dos grandes obras literarias. Una que es la del Golem, que como todos sabemos tiene que ver con esta mitología judía sobre este ser que fue hecho de barro por un rabino y que sin embargo al no tener alma pues se salió un poco de control y va vagando entre las calles o entre un poblado judío. Esto está interesante porque es un ser que al no tener emociones, no tener sentimientos, que finalmente uno lo puede encontrar en varias partes de la ciudad y tiene algo de siniestro. La otra parte que me interesaba es la novela de Albert Camus, que todos conocemos mucho por su novela del extranjero, pero en este caso pues hablaría de la novela de la peste. Obviamente porque sabemos que trata de una enfermedad y porque sabemos muy bien que al ser existencialista, Albert Camus, pues cuestiona un poco esta parte del ser. Pero lo que me interesaba es principalmente las ratas. Las ratas que empiezan a aparecer en la peste empiezan a salirse de varias partes y empiezan a morir. Hay ratas por todas partes. Incluso hay un momento en que uno puede ver lugares que ya uno puede considerar muy higiénicas, incluso de un estatus económico un poco amplio, y ahí aparecen las ratas. Lo que es interesante de estas dos obras literarias es que parece que hay algo que está en todas partes, hay algo que ahí se presenta y de lo cual uno puede sentirse muy amenazado y que de alguna manera para mí me interesó mucho trabajar con este efecto de la pandemia porque tiene que ver con un virus, con algo del registro de lo real que está presente, sin embargo, está ahí, no sé qué es, no sé cómo se mueve, sabemos que los médicos nos dicen algo, pero hay algo que ronda y que sin embargo tiene que ver con la muerte, tiene que ver con algo que amenaza y aunque yo no lo vea como tal, o en el caso del golem, pues ver esta figura, sin embargo hay algo detrás. Esto que tendría que ver con lo real, lo siniestro, y que sin embargo nos enfrentamos dentro de la pandemia. Aquí lo interesante, digo, esto se puede trabajar más a profundidad, pero lo que me llamaba la atención tendría que ver cuando esto otro se lleva a ciertos cuerpos. Los cuerpos que son atravesados por esta parte de lo siniestro. Es decir, se siente uno amenazado, la vida, pero no solo la vida de nosotros, sino la vida de nuestros seres queridos. Para poder trabajar un poco esto, déjenme recordarles lo que son estos tianguis que son los tianguis de pulgas, le llaman, que, bueno, popularmente le llamamos los tianguis de chácharas, que sin embargo son una especie de tianguis que uno encuentra a veces en el piso eh, ciertos objetos que además lo interesante es que son objetos que tienen historia. Tal vez para muchos digan, pues es la basura, son los desechos de otros, pero en realidad son fragmentos que tienen historias. A mí la primera vez que me invitaron, en una cita debo decir, que fue algo bien curioso, pero finalmente me gustó, porque parecen verdaderos museos, uno se encuentra incluso maravillas. Hay libros que incluso ahí los he encontrado, libros que no los he encontrado en ninguna parte, pero uno encuentra fotografías, uno encuentra peluches, uno encuentra cuadros que cuentan una historia. Yo lo llamo como aquellos objetos que se resisten al olvido. Es decir, son objetos que al final quieren volver a contar una historia. Tal vez nosotros desconocemos lo que hay detrás de esos objetos, pero volvemos a reintegrarlos a un discurso,
a veces un regalo, a veces los ponemos en un lugar de la casa, pero ya empiezan a formar parte de un discurso. Es decir, es un resto que se resiste al olvido y entonces se recupera para ya no ser un resto más, sino volver a integrarse. Esto lo relaciono mucho con esta tragedia que relata Sófocles. Sabemos que está Edipo, Edipo en Colono y Antígona. Tal vez Antígona sea muy familiar para nosotros los psicoanalistas porque, bueno, también se ha retomado. Y bueno, recordando un poco lo que es Antígona, recordemos que estaba una guerra en la cual su hermano Polinices, perdón, pues es considerado un traidor. Sabemos que esta guerra entre Tebas, pues Polinices quiere tomar el reino, finalmente no gana, y como es considerado un traidor de la patria, pues recordemos que lo avientan fuera del Tebas, o así lo dice el rey, porque no merece pues los funerales, no merece un entierro honorable. Finalmente, al lanzarlo afuera, pues que se lo coman los buitres, que se lo coman los animales. Finalmente, este cuerpo que está afuera se vuelve un cuerpo, más bien se vuelve un desecho, una cosa arrojada. Antígona, recordamos muy bien que al ser hermana de Polinices, pues no pretende esto, sino que realmente se ha enterrado. Finalmente, hacer un funeral, hacer un entierro, pues tiene incluso una función, porque es una forma de darle lugar a una persona todavía dentro de nuestro discurso, muy diferente a hacer un desecho. Lo que sucede también con nuestras tradiciones del Día de Muertos, que en realidad es una forma de darle lugar todavía a un ser querido. Si se dan cuenta, quizás ya empezaron a asociar un poco esta parte de lo que son estos tianguis de pulgas, de los objetos que se resisten a olvidar y de estos cuerpos que de repente son arrojados. Bueno, ¿qué nos permite? ¿Qué es un duelo finalmente? Un duelo es una forma de hacer que estos objetos o estas personas no caigan como resto. Y me refiero más al duelo en el cual uno realiza como una cierta tradición, como les decía, el Día de Muertos, o un cierto ritual, porque de alguna manera es hacer que ese objeto o esa persona no caiga como algo fuera de un lugar simbólico. Porque también recordemos que se vuelve algo siniestro, algo que de repente no toma un lugar en lo simbólico. Y esto lo traía mucho a colación con cierto fenómeno que acontecía durante la pandemia, que es cuando el cuerpo es arrojado como resto, lo cual para muchos pues era una situación muy difícil porque iban al hospital de repente por una situación pues muy sencilla, a veces tan solo una gripe, llegué a escuchar que incluso se le torció el tobillo y de repente no regresa. No regresa. Incluso me entregan un cuerpo, que además a veces ni siquiera un cuerpo, me entregaban unas cenizas. ¿Y esto qué es? ¿Qué son estas cenizas? Entonces de alguna manera era un impacto para las personas porque no me regresan un cuerpo dentro de un discurso, sino me regresan un resto. Y para las personas esto podría ser bastante impactante. ¿Qué es esa cosa? Me entregan una cosa, no me entregan a mi hermano, no me entregan a mi pareja. ¿Qué hago con esa cosa? Finalmente eso se vuelve un resto que de alguna manera nosotros pues nos resistimos a colocarlo en ese lugar. Por eso de repente se vuelve una situación un poco complicada, un poco conflictiva para quien perdió a ese ser querido, porque naturalmente no le quiere dar ese lugar de resto, sino va a tener que empezar a constituir y a formar eh, un discurso en el cual todavía se le da ese lugar a esta persona. Estos son el fragmento que quería expresar de la conferencia para poder continuar sobre esto. A mí me llamaba la atención hablar un poco del ser para la muerte de Heidegger, cuando esta angustia puede caer en un momento, más bien, esta conciencia de muerte nos puede hacer caer en un momento de angustia o más bien en una dedicación de un ser
hacia la muerte. Y bueno, hasta ahí le dejo un poco abierto porque creo que esta parte de Heidegger nos va a permitir poder replantear este momento del cuerpo que se nos entrega. Espero que podamos seguir analizando y podamos seguir trabajando un poco más sobre esta situación. Nos vemos y espero que tengan un buen día. Hasta la próxima.